Hola, hola. Hola, Hola, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, gracias por estar. Bienvenidos a esta actividad. Le habla Julio Castillo de la Fundación del Banco Credicop. Le damos la bienvenida a todos mientras que van admitiendo y van ingresando para dar inicio al primer encuentro. Esperamos un momento, por favor. Bueno, queremos verificar si tienen un buen audio, si escuchan perfectamente. Agradecemos, por favor, si pueden silenciar los micrófonos. Por un tema de conectividad, también pueden apagar los videos. Caso contrario, pueden tenerlos encendidos. ¿Sí? Bueno, le damos la bienvenida a todos. ¿Sí? Como me presenté al inicio de esta apertura y esta actividad, le habla Julio Castillo en nombre de la Fundación del Banco Credit Corp, agradeciendo la participación de todos los que se encuentran virtualmente esta tarde para escuchar este primer encuentro de empresa familiar, ¿sí? Que estará a cargo de nuestro disertante Darío Rubinstein. Inmediatamente le doy el pase a el ingeniero Patricio Quinos, ¿sí? Quien nos dará unas palabras institucionales en este encuentro también que propicia la interacción de dos instituciones que están trabajando en función de brindar y acompañar el crecimiento de la industria nacional, tanto pyme como cooperativa, ¿sí? Le doy el paso a el ingeniero Patricio Quinos, ¿sí? Que es coordinador general de Extensión de Cambio Rural. Adelante, Patricio. Buenas tardes. En un momento, Patricio, que no tienes el audio. Ahí te activé el micrófono. Dame un segundo. A ver ahora me escucha Ahora sí. bien. Perfecto, Bueno, Patricio, adelante. qué bueno, buenas tardes. Quería decirles que es una actividad priorizada por el programa Cambio Rural. Nos parece que, digamos, casi el 80-90% de las empresas que integran el programa Cambio Rural son pymes rurales, así que, y compuestas por empresas familiares, por familias que toman decisiones todos los días, que tienen que gobernarse a sí mismas y gobernar los procesos productivos, unas estructuras productivas que necesitan insertar a los jóvenes están creciendo y necesitan entrar en esos, entrar o no en esos esquemas, digamos, a veces tener esas discusiones donde los jóvenes tienen que tomar su decisión, también es parte del proceso de la empresa familiar, de discutir eso en el seno de la familia y que se tomen las decisiones que mejor estén para los integrantes, así que nos parece que es un aspecto casi vertebral del funcionamiento de una pyme rural. Por eso agradecemos también a la Fundación del Banco Credicop que nos dé esta mano como para empezar a trabajar estas problemáticas, por lo menos dejarlas planteadas en agenda y que bueno, después sean tomadas y sean profundizadas, ¿no es cierto? Así que voy a dar por abierto el espacio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Patricio. Queremos informarles y aprovechar la oportunidad para comentarles que la charla va a estar grabada, ¿sí? Y estaremos enviando esta grabación conjuntamente con el material que tiene nuestro presentador, nuestro expositor, ¿sí? A los correos que informaron en la ficha de inscripción. Caso contrario, que no se hayan inscrito,
y no hayan dejado correo, pueden escribirnos a los correos que estaremos pasando por el chat. ¿Sí? Ahora le vamos a dar el paso a Lucas Costa, es el ingeniero agrónomo responsable de capacitación y asistencia y técnica de cambio rural. ¿Sí? Lucas, te damos la bienvenida, buenas tardes. Está silenciado, Lucas, seguramente. Ahí estamos, no lo podía Muy bien. sacar. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas, a este nuevo espacio de formación virtual, una temática, como bien dijo Patricio, de empresa familiar, muy demandada por los productores, dado que la gran mayoría de los productores pertenece a una empresa familiar, así que bueno, esperamos con esta actividad de capacitación poder acercarles algunas herramientas para que puedan abordar mejor la temática. Así que bueno, agradecerle también a la Fundación por este espacio de articulación y bueno, arrancamos ya con la actividad entonces. Voy a presentar a quien será nuestro disertante, Darío Rubinstein. Él es licenciado en Administración de Empresas de la UBA, profesor en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y consultor especializado en pymes y cooperativas. Darío, te doy la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias, Lucas. Bueno, gracias por la presentación. Vamos a arrancar. Como les dijo Julio, este es el primero de 2 encuentros, así que nos vamos a estar encontrando, si no mal no recuerdo, en 15 días, en 2 semanas, donde les voy a dejar una consigna, una actividad que van a tener que hacer. O sea, hoy es la parte 1, digamos, de este ciclo de encuentros, con lo cual es como él continuará. O sea, si van a querer saber cómo poder afrontar esto que Patricio decía, esas preguntas que hay que hacerse, que a veces son muy, pero muy profundas, nos vamos a tener que reencontrar en 15 días, así que vamos a arrancar planteándoles la consigna, digamos, de este ciclo, que es si puedo construir el futuro de mi empresa familiar. O sea, ese es el título que, la verdad, lo estuvimos buscando, lo encontramos y lo encontramos en equipos, ¿sí? Junto a la gente de Cambio Rural y junto al equipo de la Fundación. Así que este es el interrogante que les transmito para que ustedes puedan responderse. Yo les voy a dar cuál es mi apreciación, si se puede o no se puede construir el futuro de la empresa familiar de cada uno de ustedes. Vamos a recorrer, en el día de hoy vamos a recorrer, bueno, la apertura ya ha sido. La primera pregunta que nos vamos a tratar de responder es si tiene futuro mi empresa familiar en Argentina. Después, ¿qué ideas tengo para mi emprendimiento? Cuando digo emprendimiento, estamos hablando de una empresa ya consolidada, de una idea de negocio, de una idea de una nueva explotación. O sea, emprendemos día a día nuevas cosas en nuestra vida. Y bueno, para emprender no solamente hay que tener visión, sino que hay que poder asumir riesgos y hay que ser muy perseverante. Así que de eso vamos a hablar, de esas ideas que tengo para mi emprendimiento. ¿Cómo nos estamos comunicando en la empresa? Después reflexionar acerca de la inacción, reacción, no acción, y esto también se los voy a transmitir para la próxima reunión, en el próximo encuentro. Este anteúltimo punto, que es quizás el que muchos de ustedes como productores están tratando de buscar, y muchas veces los técnicos asesores están tratando de facilitar a esos grupos de productores esas estrategias para el desarrollo de la empresa familiar, esa llamada receta, porque aprendimos que las tortas, que los proyectos buscamos hacerlos con recetas, buscamos resolver con una receta. Denme la receta que yo lo hago. Y si sale bien, salió bien la torta, salió bien el negocio y no tengo de nada de qué preocuparme. Bueno, lamentablemente acá tengo 4 o 5 estrategias que son claves para el desarrollo de la empresa familiar, que más adelante se las voy a compartir, pero tengo que adelantarme y les voy a mostrar como el tráiler de esta película, es que no hay recetas únicas, ¿sí? No hay recetas únicas, y con eso vamos a tratar de cerrar la conclusión y el espacio de preguntas del día de
de hoy. Recuerden que a lo largo digamos, de esta conversación que voy a tratar de tener con ustedes, de que sea lo más dinámica posible, pueden ir haciendo preguntas en el chat. Todo el equipo de Cambio y Julio van a estar ahí preparándolas para ir interrumpiéndome e ir teniendo una dinámica mucho más fluida a lo largo que yo vaya desarrollando cada uno de los tópicos que les mencioné anteriormente. Así que bueno, la primera pregunta es si tiene futuro mi empresa familiar en la Argentina, ¿sí? Y yo les cuento cómo está la empresa de ustedes hoy. Esta es la empresa de ustedes hoy. En el rubro agropecuario que estén, no importa si tienen una explotación ganadera, digamos, una empresa agroindustrial, no importa en qué estén, ustedes tienen cuatro componentes básicas en cada una de sus organizaciones. Tienen personas, ahora me voy a detener en cada uno de ellos, tienen personas, tienen objetivos, tienen recursos y tienen un sistema de actividades, ¿sí? Vamos primero con las personas. Las personas son la clave de toda la organización, eso lo han escuchado varias veces. A las personas se las mal llama recursos humanos, ¿sí? Hay una película que se llama Recursos Inhumanos, ¿sí? Las personas no son recursos, las personas son seres humanos que se emocionan, sienten, ríen, lloran, un día están bien, un día están mal, otro día están bien, otro día están bien, y así sucesivamente. Las personas no son mesas, no son sillas, no son vacas, no son caballos, y las vacas y los caballos también, imagino, ustedes me van a poder enseñar mejor que lo poco que yo sé de campo en ese sentido, también se emocionan. Así que las personas son el centro de cualquier organización. Entonces, cuando ustedes piensen, porque muchos de ustedes deben tener varios años de campo, me imagino que algunos quizás más que mi edad, o sea, yo tengo 44 años, algunos quizás están hace más años, ¿sí? Y los que no importan, dicen, pucha, no puedo seguir adelante con mi emprendimiento, mi explotación no crece, esto no va, ahora me afecta la pandemia. Fíjense, noten esta situación, ustedes van a ver arriba a la izquierda una persona con barbijo, a la derecha está el coronavirus, abajo está la cuarentena y abajo está la caída, digamos, de la actividad económica. Y además, digamos, esto es muy importante contextualizar, que nosotros nuestras organizaciones viven dentro de un esquema donde hay un contexto político, económico, social y tecnológico. No es lo mismo una explotación agropecuaria, sin hacer juicio de valor si es mejor o peor, no es ese el caso, ¿sí? Sino es un tema de contexto. Una explotación agropecuaria en Argentina, que en Perú, que en Chile, que en cualquier otra latitud, ¿sí? Entonces, digamos, siempre tener en cuenta el contexto. Ahora creo que por los tiempos que nos tocan vivir, creo que además de la política, la economía, lo social y lo tecnológico, definitivamente vamos a tener que agregar un contexto más, que es si estamos en pandemia o no estamos en pandemia, no por esta situación puntual, sino por el futuro, digamos, de los años venideros, ¿sí? Pero cuando algo no ocurra en las empresas de ustedes, piensen en las personas. Definitivamente, la clave, la llave está siempre en las personas. Eso no tengo ninguna duda. La mayoría de los problemas se separan entre problemas técnicos y problemas adaptativos, ¿sí? Los problemas adaptativos se denominan desafíos adaptativos, ¿sí? Ahora bien, personas, objetivos. ¿Qué son los objetivos? Ustedes seguramente cuando venga la época vamos a poner una época de siembra, siembran y después esperan tener una buena cosecha. ¿Cuánto? Una muy buena cosecha. Bueno, cuando uno dice una muy buena cosecha, para un productor agropecuario que tiene 100 hectáreas no es lo mismo que para un productor agropecuario que tiene 1000 hectáreas. Entonces, cuando hablamos de muy bueno, muy malo, más o menos, poco, mucho, no estamos mensurando y tenemos que empezar a medir. Por eso, los objetivos tienen que ser medibles. Además de esto, es muy importante tener en cuenta que el programa de cambio,
Cambio Rural, sin duda, sirve también para ir ordenando todas estas cuestiones que tienen que ver con la gestión de ese emprendimiento agropecuario que ustedes tienen. Y los objetivos son estados deseados futuros. Un objetivo es algo que no tengo y que quiero, ¿sí? Vamos a pensar en una situación, digamos, de buen tiempo, ¿sí? Porque ustedes son los expertos en todo lo que tiene que ver el campo, y cuando hay buen tiempo, cuando está la cantidad de lluvia requerida para que la cosecha sea buena, digamos, van a tener un alcance de los objetivos. Ahora, si tienen algún, digamos, cambio climatológico que afecte, digamos, las cosechas de ustedes, probablemente el objetivo de ese estado deseado futuro es tener las menores pérdidas posibles. O sea, fíjense cómo va cambiando. Ahora, cualquier organización, puede ser una organización grande, puede ser el Estado, puede ser cualquiera de las explotaciones de ustedes, tiene 3 objetivos intrínsecos, que son crecimiento, supervivencia y utilidades, ¿sí? Ustedes quieren crecer, quieren sobrevivir y quieren generar una utilidad, cosa que está correcta. En las empresas, la utilidad es el lucro, en las cooperativas es el bien de todos, y en el Estado, la utilidad es llegar a más beneficiarios. O sea, si ustedes me preguntan cuál sería un objetivo de Cambio Rural, es generar el mayor impacto posible en los 3.000 beneficiarios que puede haber. O sea, llegar a más productores, ¿sí? Entonces, muy importante poder plantear objetivos, porque si no sabemos qué queremos, es muy difícil llegar, porque no tenemos claro cuál es ese norte que buscamos. Después tenemos recursos, claramente, tenemos un campo más chico, un campo más grande, tenemos más vacas, menos vacas, tenemos un lugar donde podamos procesar la leche, no tenemos un lugar, o sea, tenemos más o menos recursos. Pero, digamos, la toma de decisiones de esas personas hacen que se consigan los recursos. Tenemos un préstamo de un banco, ¿sí? Como para poder seguir innovando. O sea, los recursos son las cosas inanimadas. El dinero, los muebles, digamos, el suelo que tenemos, o sea, no son personas, por eso se separan. Y después, por último, y no menor en importancia, es el sistema de actividades. ¿Y qué dice el sistema de actividades? El sistema de actividades dice, ¿cómo puede ser que el campo que está al lado mío tiene un mayor rendimiento que el mío? ¿Por qué será? Bueno, porque probablemente el sistema de actividades sea distinto. Bueno, dentro de los grupos de Cambio Rural, que están los asesores, los técnicos asesores, se trata de que esos grupos se potencien y, digamos, el saber individual pase a ser un saber colectivo. Eso se llama seguimiento de las mejores prácticas. Entonces, si el campo de al lado tiene un mejor rinde que el mío, yo no tengo que ver y tratar de pispear por qué a él le va bien y a mí me va mal. Algo habrá hecho. No, tengo que aprender de mi colega, ¿sí? Porque está en el mismo negocio que yo y debe hacer las actividades de otra forma. Ese sistema de actividades que les planteo habla muchísimo de la cultura de ese emprendimiento agropecuario. Aquí se hacen las cosas de esta forma y aquí se hacen de esta otra forma. Ahora, ordeñar las vacas, ¿sí? Y llevar la leche, hay que hacerlo todos los días. El tema es el cómo se hace, ¿sí? Entonces, hecha esta aclaración, y recuérdenlo y traten de grabarlo en sus mentes, personas, objetivos, recursos y sistema de actividades, en lo que piensen, es un factor común en cualquier organización. Cuando tenemos claro esto, podemos empezar a pensar qué hacemos con el futuro de nuestra empresa familiar, ¿sí? Ahora bien, la pregunta es, si tiene futuro mi empresa familiar en Argentina. Se lo habrán preguntado 1.000 veces. ¿Podré? ¿No podré? Este campo yo lo heredé de mi padre, lo heredé de mi abuelo, yo sigo trabajando en el campo, mis hijos no sé si quieren, como decía Patricio anteriormente, mis hijos quieren. ¿Qué hago? ¿Cómo hago para que esto tenga futuro? Bueno, para eso definitivamente
no solo hay que trabajar, ¿sí? Porque la base, digamos, de ir logrando los objetivos, esos objetivos que hablábamos anteriormente, es el trabajo, ¿sí? Y no les voy a hablar a ustedes lo que es el esfuerzo, digamos, de levantarse temprano, porque, digamos, ustedes sí que se levantan temprano, ¿sí? Y trabajan de sol a sol, diría. Entonces, si tiene futuro, claro que tiene futuro. Esto no tengo duda, pero qué futuro tiene depende realmente de ustedes. No depende solamente de que ustedes digan, bueno, esta situación depende de la pandemia, depende de si el banco me va a dar el crédito, depende si las políticas públicas son en un sentido o son en otro sentido, ¿sí? Entonces, lo que sí hay que saber es hacia dónde vamos. Y el hacia dónde vamos, y ahí ustedes ven los 4 puntos cardinales, ¿sí? Por eso está puesto así en 4. Depende de ustedes. Bueno, y ahí viene la pregunta que se estarán haciendo, pero Darío, ¿cómo? Bueno, les voy a explicar. El primero, el idílico, el soñado, el levantar lo que se dice la Copa del Mundo, ¿sí? Sería el traspaso generacional, que mis hijos sigan con lo que arranqué yo o arrancó el abuelo, o sea, en este caso mi padre, arrancó y que siga en manos, digamos, de la familia todo el trabajo de campo que vienen haciendo hace más de 60 años. Ahora, ¿eso es posible? Claramente que es posible. Eso se llama transmisión del legado, se llama traspaso generacional. También quizás alguno de ustedes en algún evento, algún curso que haya hecho de empresas familiares, lo habrá visto como la sucesión. Pero la sucesión nos habla de la finitud de la vida, que realmente es algo que va a pasar. Por eso, para no ponerle ese miedo, ese temor a la finitud, hablamos de traspaso generacional. Y en el traspaso generacional, la verdad es que les tengo que aclarar, y quizás alguno de ustedes lo ha vivido o lo está viviendo, hay muchos sinsabores. Y esos sinsabores son cosas lindas y cosas no tan lindas, ¿sí? Porque cuando uno hace el traspaso generacional, tiene que trabajar con la familia, tiene que trabajar con los hijos, tiene que trabajar con los sobrinos. Y bueno, no es un camino de rosas, sino que hay que empezar a escuchar al otro, hay que empezar a compartir más la información. Bueno, hay un montón de cosas que después lo vamos a ir explicando, pero el primer camino es el traspaso generacional. El segundo es la profesionalización. ¿Qué es la profesionalización? La profesionalización no es ni más ni menos que buscar personas que puedan llevar a cabo la explotación que yo tengo, que yo soy el dueño, y que la puedan llevar de la mejor forma, con método, con gestión, con métricas, y que yo tenga los mecanismos para poder controlar y corroborar que no hay ningún error significativo que haga que la explotación mía se pueda llegar a ver afectada en términos económicos, ¿sí? Y el futuro de la empresa. Ahora, el tercer camino, difícil, pero también hay que entender una cosa, que acá hay un bien. Vamos a suponer que en el caso de ustedes, alguno será dueño digamos, del campo o digamos, de la explotación, ¿sí? Entonces, puede pasar que ustedes digan, mis hijos no quieren seguir más, yo no voy a buscar otra persona que pueda seguir, lo quiero vender. Bueno, se puede preparar para la venta. Definitivamente que se puede preparar para la venta, ¿sí? Entonces, hay que trabajar muchísimo para eso, ¿sí? Julio, ¿me querías hacer alguna pregunta? ¿Estamos bien? Sí, Darío, estamos muy bien. Aprovechamos para hacer ese intercambio, ¿sí? Entre los Dale. presentes. Aquí nos preguntan, viste, con el punto 1 específicamente en la lámina que tienes ahora, Sí. ¿desde qué momento es recomendable pensar en el traspaso generacional? ¿Y qué hay que tener Bien. en cuenta? Bien. Me adelanto. Muy buena pregunta. Esa es la pregunta del millón, ¿sí? A ver, dos indicaciones para esta pregunta que están haciendo. La primera es que lo vamos a ver en el segundo encuentro con mucho mayor grado de detalle, pero sí te puedo decir, no sé quién hizo la pregunta, pero lo que puedo responder es lo siguiente. Depende de dos factores. El primero
es la edad de la persona que está pidiendo pista. Lo que se llama pidiendo pista es: papá, yo quiero manejar el campo. Ya estoy grande, lo quiero manejar. Acá, en general, no es una cuestión, digamos, que pasa en todos los casos. Los saltos generacionales son de 25 a 35 años en las empresas familiares. ¿Esto qué quiere decir? Que el padre que hoy tiene 60 años o 65 años, el hijo tiene entre 25 y 30 años. ¿Sí? Ahora la pregunta es, hijo, ¿cuándo arrancó a trabajar? ¿A los 14 años? Bueno, perfecto. A los 18 años no le podés dar a manejar la explotación agropecuaria a tu hijo porque todavía es un adolescente en los tiempos que corren, ¿sí? Entonces, tiene que haber un periodo de 5 a 8 años hasta darle la plena del mando de la empresa, ¿sí? Pero depende muchísimo, muchísimo de la edad de la persona que viene, como decía antes, pidiendo pista. Y también depende de cómo se va a ir corriendo, el fundador o el que está manejando actualmente, y qué va a hacer, porque esa es la gran pregunta también. Porque imaginen esta situación. Yo estoy a cargo del campo, mi hijo ya está en condiciones y yo le puedo ceder el control pleno del campo y va a generar una muy buena gestión que también se va a ver trasladado a los números. La pregunta es, ¿yo qué hago? Me levantaba todos los días a las 4 de la mañana. ¿Qué hago? Me sigo levantando a las 4 de la mañana, tomo unos mates, ¿y qué hago? Miro por la ventana de mi casa, me vuelvo loco. Entonces, ahí hay un trabajo muy, pero muy importante de psicología y de cómo yo me voy a preparar para ir corriéndome, cómo me voy retirando. Y la pregunta también es preguntarse si me quiero retirar. Porque si no me quiero retirar, es muchísimo más difícil el traspaso generacional. Por eso vuelvo a lo primero que decía Patricio al principio de la jornada de hoy, es que es clave la comunicación y la comunicación sincera entre la familia para saber qué quiere cada uno. Una vez que nosotros podemos saber qué quiere cada uno, ahí las cartas están echadas y ahí hay que ver cómo se juega este juego de el desarrollo de la empresa familiar, ¿sí? Que vamos a ir ahora en un ratito más adelante. Ahora, puede pasar que mis hijos esto puede pasar, que mis hijos no quieran seguir, vamos a poner un ejemplo, se quieran ir a estudiar a Córdoba, se quieran ir a estudiar a La Plata, quieran ser médicos y estudiar en La Plata, se quieran ir a Buenos Aires a estudiar, quieran ir a Rosario, ¿sí? Quieran ser bioquímicos, quieran ser médicos, quieran ser licenciados en administración, quieran ser sociólogos o quieran ser jockey de caballo de carrera, no sé, no importa, pero no les interesa. ¿Es justo eso? Claramente que es justo. Ahora bien, ¿qué hago con la empresa? Sigo apostando al famoso algún día les va a gustar. Y sigo esperando, el tiempo pasa, y como dice la canción, el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos, y van pasando los años, y cada vez tengo un poco menos de fuerza para seguir adelante. No es lo mismo lo pujante que es una persona cuando tiene 30, 40, 50 años, que cuando ya tiene 65, 70 años, que sigue estando activo, pero, digamos, hay que ver cómo sigue estando activo, y si no quieren seguir los otros, ¿qué hace con esa explotación? Por eso, uno de los caminos es la profesionalización. También puede pasar, por eso vuelvo a que la pregunta clave la dijo Patricio al principio de la jornada, es ¿qué quieren los demás? Porque también puede pasar que no tengan las capacidades. Las personas tenemos dos características: actitudes, lo actitudinal, ¿sí? Somos voluntariosos, no somos voluntariosos, ponemos cara de traste,
ponemos todos los días una sonrisa, tenemos pensamientos positivos, tenemos pensamientos totalmente pesimistas. Eso es la actitud, ¿sí? Pero como decía el cantante que decía, es solo una cuestión de actitud, bueno, no es solo una cuestión de actitud, también tiene que haber aptitud, tenemos que saber hacer, porque si a mí me mandan a ordeñar una vaca, yo la verdad que no sé ordeñar una vaca, ¿sí? No tengo ni idea. Entonces me vas a poner en el campo, te voy a poder hacer muy bien los números de lo que es los costos, pero no voy a entender del proceso, con lo cual si me pones a cargo del proceso va a fallar. Soy un inepto para eso. Entonces hay que entender que para profesionalizar tiene que haber gente capaz, apta, con habilidades. Y cuando los hijos, y esto es otro tema también complejo, cuando los hijos no tienen las capacidades, ya te dejo, Julio, como padre o como madre, es muy difícil asumir y aceptar que no tienen esas capacidades. Ahora, ¿las quieren adquirir? ¿Las pueden adquirir? ¿Hay potencial? ¿No hay potencial? Bueno, esos son los primeros 2 puntos. Paso un minuto a Julio, que ahí hay alguna otra pregunta, y después vamos al tercero y cuarto para seguir avanzando. Sí, Darío, hay una pregunta que te interrumpo porque justo en esta exposición que estás hablando y nos preguntan, ¿cómo profesionalizar la empresa cuando el diálogo no es bueno y persiste Bien. el manejo a la vieja usanza? ¿Cómo se hace? Entendemos que nos acompañan técnicos también del programa. Bueno, es bueno también que dinamicemos cómo ellos también pueden transmitir esa información que nos vas a aportar ahora. Bien. Gracias. Excelente la pregunta y en esto Nobleza Obliga 100% sinceridad. Primero, seríamos muy ilusos si pensamos que, como les decía previamente, que la comunicación sea perfecta. El mundo perfecto no existe, ¿sí? Lo único que existe, digamos, de magia, siempre digo, es Disney, ¿sí? Cuando dice, donde los sueños se hacen realidad. Bueno, Disney hay uno solo y, digamos, es soñar y vivir lo que uno soñó de niño, ¿sí? Quizás. Ahora, lo ideal no existe. Conflictos va a haber siempre. Problemas de comunicación va a haber siempre. El tema es, ¿nos podemos comunicar? ¿Hay diálogo o no hay diálogo? Porque si no hay diálogo, y esto es muy, muy importante y es duro decirlo, pero me ha pasado a lo largo, digamos, de la experiencia profesional, si no hay diálogo y, digamos, el formato de gestiones a la vieja usanza, se hace esto porque lo digo yo, bueno, esa explotación no tiene futuro. Realmente no tiene futuro. No tiene, y en esto soy totalmente, digamos, realista y digo, para los jóvenes, cuando no hay comunicación con los padres, cuando no hay comunicación digamos, cuando digo padre, madre, no importa en este caso, digamos, el género, ¿sí? No hay comunicación, no se pueden plantear las inquietudes, no se puede plantear el futuro, es mejor, y noten que esto ocurre, que emprendan un nuevo camino. Por eso, fíjense en la lógica. La lógica es que todos queremos, en cierta forma, en algún momento de nuestras vidas, hacer algo por cuenta propia, ¿sí? Queremos emprender algo. Sea un proyecto, digamos, agrícola, sea un proyecto de consultoría, sea un proyecto de venta de remeras, no importa lo que sea. Pero tenemos, digamos, en nuestra idea, decir, bueno, yo voy a probar con esto. Perfecto. Por eso se vuelven a generar y regenerar las empresas familiares. Porque ¿qué pasa? Cuando un padre al hijo no le da espacio, y esto es muy importante, y miren cómo pasa en la vida de las personas, de los seres humanos. Cuando un padre no le da espacio a un hijo en su casa, ¿sí? El hijo cuando tiene 18, 19 años, que digamos, consigue un trabajo y dice, bueno, me voy a alquilar un departamento o un lugar mínimo, pero me voy de casa, porque ya es invivible. Bueno, esta situación la podemos extrapolar totalmente a cualquier empresa familiar. Cuando no hay comunicación, lo mejor
es pensar qué hago con mi futuro. Porque esto es otro tema también muy puntual, uno piensa que los hijos son de uno, y los hijos uno solamente los trajo al mundo, son seres independientes, seres humanos independientes, como decía, que tienen sueños y que quieren hacer cosas por su propia voluntad, y contra eso es muy difícil ir. Por eso es muy importante entender que la empresa familiar no rige el patrón de familia. ¿Qué quiero decir con esto del patrón de familia? Existe lo que se llama la superposición de roles, ¿sí? Porque, digamos, si mi papá está en el campo hace 30 años, ¿sí? Y yo estoy hace 5 años, cuando me dice algo, me lo está diciendo mi papá, pero también es el patrón de estancia. Entonces, uno no puede decir, no me lo está diciendo mi padre, ¿sí? Pero también no se juegan los mismos roles que se juegan en una familia que no tiene ningún emprendimiento, digamos, como forma de vida, ¿sí? Esto es importante marcarlo. Ahora, excelente la pregunta, ¿sí? Pero la verdad es que, o mejor dicho, mi verdad es que es mejor empezar a pensar cuál es el futuro vamos a suponer que yo soy el hijo del patrón de estancia, bueno, perfecto, pienso, una vez intento, 2 veces intento, 3 veces intento, y mi papá me sigue diciendo, mira, el día que yo no esté más, vos vas a hacer con el campo lo que vos quieras. Ahí tengo 2 opciones. La primera opción, esperar quizás 15, 20 años, o buscar de alquilar un campo y hacer el desarrollo que yo quiero hacer. O sea, caminos siempre hay, alternativas siempre hay. El tercer punto es la venta. Vamos a suponer que mis hijos no les interesa, mis hijos no se quieren ocupar y no encuentro a nadie. Bueno, preparo la explotación para la venta. ¿Qué tiene que ver esto? Digamos, ¿tiene un valor susceptible? Claramente que tiene un valor susceptible. Además está el campo, digamos, la tierra, que tiene un valor per se. Ahora, lo tengo que preparar. Ahora, no es lo mismo tener un campo, una explotación con 10 tractores que son del año 85 que tener 5 tractores con otra tecnología del año 2010. No es lo mismo. Entonces, tengo que preparar la explotación para la venta. Y el último camino, que es el que no recomiendo nunca, 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 es mantener el status quo. ¿Qué es mantener el status quo? Que pase lo que pase. Si revienta, revienta. Eso no hay que hacerlo nunca. No hay que dejar que pase nunca. Bueno, no, el día de mañana mis hijos se van a arreglar cuando yo no esté, que se repartan el campo y vean. Se van a tirar de los pelos. Así que mejor que no pase eso. Bien, seguimos avanzando. Entonces, la pregunta es, ¿qué ideas tengo para mi emprendimiento? Y a ustedes se les han ocurrido seguramente a lo largo de los años un montón de ideas. Y yo quiero que ustedes anoten en sus cuadernos para la próxima reunión qué ideas han tenido en sus mentes y por qué no han emprendido eso. ¿Qué los ha frenado? ¿Sí? Yo quiero saber por qué no han puesto esas ideas en práctica. Ustedes piensen que estamos atravesados por un montón de estímulos todos los días y se nos ocurren un montón de ideas. Pero un montón, ¿eh? A mí también, yo no estoy exento de eso. Ahora, cuando llegan las 10, las 11 de la noche que apoyan la cabeza en la almohada y se van a dormir, ¿cuántas de esas ideas que se les ocurrieron han puesto en práctica o van a pasar el filtro para emprenderlas más adelante? Probablemente al otro día se levantan temprano, se resetean como las computadoras o los celulares y arrancan y esas ideas quedaron en el olvido. Bueno, eso es un grave problema. ¿Por qué? Porque no nos permite desarrollarnos, ¿sí? Entonces, eso afecta contra la construcción del futuro de las empresas familiares de ustedes, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que poder respondernos cuando pensamos en el mundo de las ideas es estas 7 preguntas, ¿sí? Y yo les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Vamos a suponer que ustedes no tienen buenos rindes en el campo. La pregunta es el por qué. Y vamos a pensar que ustedes están sembrando, digamos,
a ojo, como se decía antes, a ojo de buen cubero, ¿sí? Algunos jóvenes que deben estar escuchando esta charla dicen, este expositor que está hablando es un poco viejo, está entrado en años. No, son frases, digamos, históricas, ¿sí? Ojo de buen cubero, ¿sí? Bueno, ahora, no tienen buenos rindes. ¿Por qué? ¿Se preguntaron por qué? Bueno, porque lo están haciendo, digamos, a ojo. Entonces, la pregunta es, bueno, vamos a poner tecnología. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, probablemente tengamos que hacer una siembra ayudados por algún tipo de maquinaria, esto lo saben ustedes mejor que yo, ¿sí? Para que nos ayude a tener un mejor rinde. Entonces, ese qué de esa idea es la estrategia. O sea, es el camino que ustedes van a tener que recorrer para poder alcanzar ese mejor rinde que ustedes están planteando como una idea para vuestro campo. Ahora, el cómo puede ser con una determinada tecnología, con otra tecnología. O sea, el cómo habla de la táctica, ¿sí? ¿Cómo van a disponer la tecnología para que eso ocurra? En este ejemplo ficticio que estoy haciendo. Si ustedes vayan imaginando estas ideas que se les han ocurrido a lo largo del tiempo o que se les están ocurriendo ahora en estos momentos. Después está quiénes. Porque acá puede pasar una situación, ¿sí? Una situación de, bueno, está bien, yo lo voy a hacer, no tengo problema en hacerlo porque el cuánto lo tengo resuelto, el cuánto es la plata y también el tiempo, pero no tengo quien lo haga. Bueno, ahí está, digamos, la clave de quiénes son los que van a estar capacitados. ¿Serán los técnicos asesores? ¿Será una persona, digamos, que puedo contratar? ¿Tengo la persona dentro de mi explotación y no me di cuenta? Tengo que saber quiénes van a ejecutar esa partitura, digamos, y que la música salga bien. El cuánto volvemos a las cuestiones de erogación de fondos y en cuánto tiempo, ¿sí? Porque probablemente no hago así y hago un chasquido y ya aparece la tecnología para mi explotación. El cuándo lo voy a hacer en el medio de, digamos, del periodo de siembra, probablemente ya no, será para la próxima campaña. ¿Y el dónde lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer en mi propia explotación? ¿Lo voy a hacer en otra? ¿Voy a alquilar un campo para hacerlo? Entonces, estas ideas, este mundo de las ideas, nos hace como un doble clic de empezar a pensar en estas 7 preguntas. Si nosotros podemos responder estas 7 preguntas, les aseguro que es mucho más fácil poner cuáles son los objetivos y poder empezar a caminar ese camino que quieren caminar para lograr esos objetivos junto a la ayuda, digamos, de los técnicos asesores y de las metodologías de gestión que también tiene el programa de cambio rural para empezar a ordenar ese ejemplo ficticio que yo puse de incorporación de tecnología para la siembra en este hipotético campo, ¿sí? Pero es muy importante, se me ocurren un montón de ideas, no las pongo en práctica. ¿Por qué no las pongo en práctica? ¿Por qué las dejo de lado? Y siempre hay un porqué. El por qué no, la excusa, el pero, no, voy a hacer esto, pero, bueno, el pero lo tienen que eliminar de su discurso. No hay peros, ¿sí? Lo imposible es porque no lo pueden ver ustedes posible, pero lo imposible lo pueden convertir en posible. Solamente tienen que poder responder esto y trabajar duro como trabajan día a día en vuestros emprendimientos. Ahora vamos a pasar a una parte importante, que es cómo nos estamos comunicando en la empresa, ¿sí? Y cómo nos estamos comunicando en la empresa, que remite también a lo que anteriormente preguntaban de cómo hacemos cuando no hay buena comunicación, exige saber que el conflicto es inherente a la vida humana. Y acá hay 3 niveles de conflicto. El primer nivel de conflicto es el intrapersonal, ¿sí? El intrapersonal es el de la persona, el de la estima. Mira, la verdad que no me siento capaz, yo no sé si lo voy a poder hacer, soy un perdedor, ¿sí?
siempre tengo que estar mostrándome para que me vean que acá estoy y que brillo, ¿sí? O voy a tratar de opacar al otro para brillar más. Bueno, ese es un conflicto de autoestima, ¿sí? Un conflicto intrapersonal. Para eso hay un profesional, ¿sí? Que es el psicólogo, ¿sí? Bueno, después están los conflictos interpersonales. Mirá, yo la verdad que con Juan no me llevo, cada vez que hablo con Juan tengo ganas de sopapearlo. Son dos hombres, ¿sí? Juan y Pedro, ¿sí? Que siempre vienen bien al caso, Juan y Pedro siempre están en todos los ejemplos. Mirá, lo quiero sopapear. Bueno, para eso hay que trabajar lo que se llama la dinámica de grupos. Para eso nos puede explicar muchísimo más Diego con la sociología, ¿sí? O sea, la sociología trabaja sobre los problemas de los equipos, sobre los problemas de las masas y cómo se van comportando las personas. El comportamiento humano dentro de la sociedad, dentro del grupo. En mi explotación hay dos que no se hablan, ¿sí? Ese es otro tipo de conflicto. Y después está el conflicto interorganizacional. Mirá, al campo de al lado, la verdad, si puedo lo paso por arriba con el tractor. Bueno, ese es otro tipo de problema. Entonces, esos tres niveles de conflicto, y después hay otros conflictos que tienen que ver con los conflictos latentes y los conflictos manifiestos. Y esto es muy importante. El conflicto manifiesto es fácil de ver porque alguien lo hace explícito. Si viene un peón y le dice al patrón, mire, la verdad que estoy disconforme con el sueldo que usted me paga. No me alcanza. O usted nunca me da una felicitación. Está manifestando una situación. Después vemos si es justo o no justo. Ahora, si vamos a suponer que el productor le acaba de dar un aumento de sueldo al peón, y a los 5 días vuelve el peón y le dice, mirá, la verdad que no estoy conforme con el sueldo, y hace una semana le había dicho que sí, el conflicto es latente, hay otra necesidad, hay otra cosa, y ahí nuevamente esas personas que hablaba anteriormente al principio de la charla de hoy, se convierte en la clave para entender qué es lo que está pasando, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Me dicen una cosa, pero pasa otra. Entonces, la comunicación es clave. Ahora, ¿cómo lo manejamos en la empresa familiar? Y acá viene la emoción versus la razón, ¿sí? Hay dos sistemas, el sistema racional y el emocional. Somos seres emocionales, ¿sí? Y hay que transitar el camino de dejar la emoción de lado cuando hablamos de números, cuando hablamos de objetivos, y tratar de ser, digamos, lo más humano posible cuando una persona viene con una necesidad. Miren esos chistes de tute que uno dice, no sé, hijito, te noto un poquito a la defensiva, ¿sí? La madre le está diciendo algo y está a la defensiva no por esa situación es una situación, digamos, cotidiana, pero el hijo está a la defensiva, vaya a saber por qué. Porque quizás el fin de semana pasó algo y lo traslada a la vida de la empresa familiar. Entonces, esto es lo que pasa muchísimo en las empresas familiares. Digamos, no son el agua y el aceite que se separan nítidamente y una cosa es la familia y otra cosa es la empresa. Se tocan, son como dos conjuntos que permanentemente tienen una intersección. Entonces, ahí vemos una situación de comunicación o de mala comunicación por la emoción, y en el otro caso, fíjense que le dice, no voy a ser como vos me digas, seguiré siendo la persona influenciable que siempre he sido. Nuevamente, ¿qué queremos influenciar sobre nuestros hijos, sobre nuestros socios, sobre nuestros sobrinos, sobre nuestros padres? Entonces, el tema es que hay que entender que no se puede disociar la emoción de la razón en una empresa familiar, pero hay que tratar de separar las cuestiones que tienen que ver con lo puramente técnico y con lo que tiene que ver con lo familiar y emocional. Y acá ustedes van a estar pensando, bueno, pero en mi empresa, yo a mis hijos
les pago a todos por igual, porque son todos mis hijos, bárbaro, perfecto. Y uno se levanta a las 4 de la mañana y trabaja hasta las 6 de la tarde, y el otro trabaja de 10 de la mañana a 1 del mediodía porque hace los bancos nada más. Y le pago lo mismo porque son mis hijos. Bueno, eso es una situación de inequidad. Entonces ahí lo que le juega al productor agropecuario es la razón que le tendría que jugar, no le juega la emoción. ¿Cómo le voy a dar más a un hijo mío que a otro? Entonces van a pensar, no, mira, nosotros somos 5, somos poquitos. Y otros van a pensar, somos 15, somos 20. Bueno, perfecto. Pero, sin embargo, ¿trabajamos en equipo? Porque un buen equipo, y volviendo un poco a lo que mencionaba anteriormente hace 2 o 3 filminas, digamos, depende de cómo va su éxito, y cuando digo éxito de lograr esos objetivos, de acuerdo a cómo se comunica y también de acuerdo a cómo es el nivel de operatividad y el nivel de la visión. O sea, si tiene una alta visión, o sea, si tiene una visión clara y si tiene una operatividad alta, o tiene una operatividad baja y una visión baja. Y aquí vamos a explicarlo. Todo arranca en el Titanic, ¿sí? El Titanic se hundió, definitivamente se hundió, hubo 723 personas que se salvaron. O sea, alguien salió vivo del Titanic. ¿Fue una tragedia? Fue una tragedia. ¿Chocó contra un iceberg? Chocó contra un iceberg. El iceberg es muchísimo más grande lo que hay abajo de la superficie de lo que se ve, claramente. Bueno, perfecto. ¿Cuál es nuestro nivel de operatividad? ¿Nos quedamos inmóviles, temerosos, no accionamos y además no sabemos para dónde disparar? O sea, ¿qué hacemos? ¿Nos subimos a un bote salvavidas o nos quedamos esperando a ver si nos vienen a rescatar? Algo tenemos que hacer. Cuando uno tiene un nivel bajo de operatividad y un nivel bajo de visión, lo más probable es que haya un hundimiento, ¿sí? Y esa empresa familiar no esté funcionando como equipo. Y acá es importante que no es el equipo, y esto también es muy importante mencionarlo. Uno cuando trabaja en la empresa familiar dice, bueno, nosotros somos la familia, vamos a decir los Rubinstein, o los Pérez, o los García, ¿sí? Y ellos son otros. ¿Quiénes son? Ellos son otros. Nuestros empleados. Pero la realidad es que es una gran familia, ¿sí? O sea, los otros son los empleados laicos, ¿sí? Pero conviven tanto tiempo y hace tantos años que ya son como parte de la familia. Entonces, también hay que tener mucho cuidado con eso, porque a veces se toman atribuciones que no corresponden. Entonces, es clave cómo se va a gestionar y cómo se va a dar esa empresa para tener un buen desarrollo y que no se convierta en el Titanic, ¿sí? Porque si la gente no sabe hacer el nivel de baja operatividad, habla de nuestras capacidades, de pocas capacidades. Y si además no sabemos para dónde ir, bueno, definitivamente vamos a terminar mal. Ahora, ¿qué pasa? En un nivel, digamos, de mayor operatividad y no tan clara la visión, hablamos de una pandilla de barrio, y ahí yo puse un dibujo de mi infancia, la pandilla de Don Gato, ¿sí? Don Gato y los demás gatitos, ¿sí? Donde por lo menos nos empezamos a mover, ¿sí? Estamos en movimiento, estamos haciendo. No estamos haciendo 10 puntos, pero estamos haciendo. Estamos tratando de mejorar. Y ahí, en esa parte, esto no quiere decir, por favor, que no se malinterprete que sean una pandilla de barrio. En esa parte de la operatividad tenemos que poder aprender de los demás. Tenemos que poder aprovechar el conocimiento del otro. Vivimos en una era del compartir, ¿sí? Hemos sido criados, la mayoría, de los que tienen mi edad, 35, 45 años, en una época donde mejor no compartan, información es poder. Bueno, todo eso ha cambiado, todo eso ha cambiado. Y hoy lo importante es saber cómo usar esa información.
¿sí? Y hay que compartir las experiencias para que, como les decía anteriormente, ese saber individual se convierta en un saber colectivo y ese saber colectivo nos posicione a todos de una mejor manera frente a lo que se avecina. Entonces, esa pandilla de barrio, esa operatividad alta, lo que necesita es un poco más de visión. Bueno, esa claridad, ese ajuste fino. Bueno, cuando uno tiene una alta visión y una alta operatividad, hablamos de un Dream Team que cuando yo era chico, me acuerdo, mis padres en Buenos Aires me llevaban a ver las magias que jugadores de básquet que hacían un show que se llamaba los Harlem Globetrotters, que solamente hacían unas acrobacias que la verdad eran muy divertidas. Entonces, ahí ya memoria. Entonces, ya sabemos qué hace cada uno. Y cuando empezamos a tener una noción de equipo bien internalizada, es más fácil y los resultados se van dando solos. Pero todo esto, sin duda les tengo que decir, es parte de un proceso. Y en última instancia está el gurú. Ese gurú vendría a ser esta persona que ha preguntado, mirá, la verdad es a la vieja usanza. Bueno, ese gurú vendría a ser a la vieja usanza. Miren, yo sé lo que hay que hacer, pero bueno, ustedes hagan. ¿Cómo se hace, don Carlos? Ah, no sé, fíjense. Bueno, ahí no hay comunicación. Ahí ese equipo también va a estar condenado, porque tenemos una cabeza que tiene claridad para ver por dónde es el camino, pero no tenemos gente que pueda hacer de esas ideas acción y de esa acción ejecución y de esa ejecución lograr esos objetivos que se planteaban hace unos momentos. Bien, seguimos en un interrogante que tiene que ver con la inacción, la reacción o la acción, ¿sí? Inacción, reacción u acción. Bueno, sin dudas, la inacción no es el camino. La inacción es el temor. La inacción es quedarse quieto. Yo les pido que ustedes piensen después, para el próximo encuentro, en cuántas ocasiones ustedes han quedado inmovilizados, petrificados, no han actuado, han reaccionado o han actuado, ¿sí? Para poder empezar a pensar cuáles son los caminos para cada uno de ustedes en forma individual, pero que después lo puedan compartir con cada uno de sus grupos, ¿sí? Y lógicamente después de los grupos compartir con los demás grupos a través de los técnicos asesores, ¿sí? Y lógicamente desde la institucionalidad, que es el marco que le da el programa Cambio Rural a esta capacitación y otras tantas, y el día a día cómo los van acompañando. Ahora, entre inacción, reacción o acción, sin duda la respuesta es acción. ¿Saben por qué? Porque en la empresa familiar siempre hay una crisis. Darío, pero ¿cómo puede ser? Siempre hay una crisis. Se dice que en la Argentina estamos acostumbrados a las crisis. Bueno, eso es algo harto conocido por nosotros, ¿sí? Pero además de ello, en la empresa familiar siempre hay una crisis. Entonces, la crisis nos lleva a pensar siempre en el cambio. Porque voy a poner un ejemplo muy, digamos, sencillito. Vamos a suponer que uno de ustedes va caminando por la calle, está caminando por la plaza o está caminando por la ciudad, ¿sí? Está en una plaza y le entra una piedra en el zapato. ¿Se va a quedar con la piedra en el zapato? Definitivamente que no. Va a hacer una cosa. Va a llegar a su casa, y en el peor de los casos va a llegar a su casa y se va a sacar la piedra del zapato. Y si no, se va a sentar en el banco de la plaza, se va a sacar el zapato, ¿sí? Y se va a sacar la piedra y va a seguir caminando. Y así va a ocurrir. No creo que ninguno de ustedes diga, bueno, sigo andando con esta piedra en el zapato, total, no me molesta, no les creo. Y además, los va a lastimar. Y la verdad es que ninguno de nosotros quiere que una piedra en el zapato nos lastime. Entonces, vamos a tener que hacer algo. Ahora, si el problema es el zapato, es una cosa.
Y si el problema es la piedra, es otra cosa. Pero definitivamente vamos a tener que tomar acción ante eso. ¿Por qué digo esto? Porque si el problema es la piedra, no paso más por la plaza si lo puedo evitar. Y si el problema es el zapato, sigo pasando por la plaza y cambio el calzado. Entonces, tengo que hacer un cambio. No me puedo seguir tropezando con la misma piedra y que encima esa piedra entre en mis zapatos. ¿Se entiende el ejemplo? Entonces, siempre vamos a vivir en crisis. Siempre vamos a vivir en crisis. Y la primera crisis que enfrenta una empresa familiar es la crisis de delegación. Esa crisis de delegación que anteriormente me preguntaban lo del ingreso, el traspaso generacional, cuando tenía que ser, en general, como les decía, los saltos generacionales de 25 a 35 años, y cuando yo emprendo, igual ahora se da una situación, digamos, que no está escrita en los libros, la bibliografía no clásica no lo tiene, que es que los hijos emprendan y los padres sean empleados de los hijos. O sea, se dio vuelta la tortilla. O sea, los hijos son los que dan las directivas y los padres son los que acatan. Ahora, la crisis de delegación llega cuando yo ya no puedo patear el córner e ir a cabecear. Ya estoy, Julio. Es cuando tengo que decir, tengo que empezar a pensar en que otro puede hacer las cosas distintas que yo. No sé si peor o mejor. Seguramente, como yo piense que soy muy bueno en lo que hago, porque así lo hice durante años, nadie lo va a hacer como yo. Y nadie lo va a hacer como uno de ustedes. Les aseguro que probablemente lo hagan mejor. Ahora, ¿estoy dispuesto a asumir que otro lo puede hacer mejor que yo? La respuesta es que tiene que ser que sí. Porque si alguien puede hacer algo mejor que yo puedo seguir dedicándome a otras actividades que no las puedo delegar en otras personas de mi explotación agropecuaria. Julio, te escucho. Sí, Darío, aprovecho este punto que estás desarrollando ahora, hacerte unas preguntas que seguramente la vas a complementar con estos 6 ítems que tienes en la lámina, ¿sí? Alfredo nos pregunta, en principio, bueno, reconoce y coincide con toda tu disertación que está de acuerdo en ciertos puntos, pero la preocupación que él manifiesta es que la actividad agropecuaria que desarrollan, para que sea una unidad económica viable, ¿sí?, cada vez necesitan más hectáreas. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo organizamos cuando sumamos más actores, más familias, más socios? ¿Cómo? O darle ciertas luces. Y aprovecho porque hay otra pregunta, ¿sí?, en la misma sintonía que nos hace Federico García, y dice, ¿cómo hacemos si el padre no le da espacio a los hijos para formar parte de la empresa? Creo que va en línea con el punto 1, que es el tema de la delegación, ¿no? Bien, En principio, la primera... y esta pregunta, Darío, también son 3 preguntas que las quiero hacer ahora porque seguramente lo vas a poder responder, ¿no? Víctor Rusas nos dice, ¿cómo se trabaja en una empresa familiar sin mezclar los sentimientos de hermano o hermana, padre o madre? Y poder, o sea, ¿cómo tratamos ese tema de poder y designación para trabajar en el equipo? ¿Cómo lo hacemos? Bien, la primera la hizo Julio, ¿no? Te pregunto, Julio, ¿la primera pregunta la hizo Julio? No, Alfredo la hizo. Alfredo. Bien, Sí. Alfredo, la respuesta está cuando necesitas más hectáreas y necesitas involucrar mucha más gente. El concepto es el de, yo le voy a decir y quizás suene, bueno, pero ¿cómo es eso, Darío? ¿Muy complicado? No, no es complicado. Tiene que ser el entendimiento de lo que es el modelo de negocios. Si ustedes me preguntan a mí, Darío, ¿cómo es el modelo de negocios del campo? Yo le voy a decir, no sé, explícamelo vos, porque ustedes saben mucho más que yo de cómo es los costos ocultos, las pérdidas, cómo cuando uno va digamos, a vender o le vienen a comprar su cosecha o su ganado, cómo funciona todo eso. Entonces es muy importante, de acuerdo a
al tipo de explotación, porque quizás es una explotación agroindustrial, ¿sí? Es muy importante ver cuáles son las variables críticas de éxito y cómo funciona ese modelo de negocios. ¿Por qué les digo esto? ¿Qué es el modelo de negocios? El modelo de negocios es cuáles son los factores que hacen que agregue valor el desarrollo de ese negocio, ¿sí? En la próxima reunión les voy a explicar un poquito más del modelo de negocios. ¿Por qué? Porque el modelo de negocios de hoy puede no ser el modelo de negocios de mañana. Y cuando uno necesita más hectáreas, vamos al ejemplo de la pregunta que hizo Alfredo, lo más importante es tener como encorsetado, y ahí sí hay que ser como muy, muy prolijos, en tener en un recuadro cómo se analiza, cómo se mide, para lograr lo que se llama la transparencia. Porque cuando vos tenés más actores involucrados, lo que tenés que tener muchísimo más claro es la transparencia. Tendría que ser un resumen de gestión mensual, digamos, de cuánto se invirtió en la campaña, de cuánto se gastó en asesoramiento, de qué pérdidas hubo, de qué ganancias hubo, para que los números estén clarísimos. Es la única forma de poder lograrlo. Esto es les voy a dar un ejemplo. Imagínense ustedes, voy a poner un ejemplo de un supermercado, ¿sí? O vamos a una empresa que vende, no sé, lácteos, ¿sí? No importa cuál. Bueno, tiene un montón de puntos digamos, de distribución y debe tener centros de distribución. Bueno, eso requiere de un reporte porque hay un montón de personas que están involucrados en ese proceso. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque no es lo mismo gestionar una empresa, un emprendimiento de 5 o 6 personas, que gestionar una empresa de 50 personas con 10 campos distintos. O sea, 50 personas distribuidos en 10 campos de 5 personas requiere un proceso de transparencia mucho más desarrollado y de lo que se llama reporte para que todos podamos entender, y la verdad es que todos hablemos el mismo idioma, ¿sí? Y podamos interpretar, y ahí es como pensar que tienen prácticamente un grupo de cambio rural de 10 explotaciones distintas que corresponden a gente que trabaja asociada, ¿sí? Y que pueden compartir las experiencias. Pero la clave ahí está en el formato de reporte, Alfredo, sin duda, no tengo ninguna duda de eso. Ahora, yendo a la segunda pregunta, que era la de Federico, Julio, recordame si era Federico, creo que sí, que decía, ¿cómo hace cuando el padre no le da espacio al hijo? Era esa la pregunta, ¿no, Julio? Sí, era Federico. ¿Cómo hacemos si el Perfecto. padre no le da espacio a los hijos para formar parte de la empresa? Bueno, Federico, la verdad, ahí hay que tener realmente una charla muy, pero muy profunda en un ámbito que no sea el día a día de la empresa, ¿sí? Hay que llevarlo al padre o a la madre, en este caso, al ámbito, digamos, familiar y preguntarle qué sueña él con el futuro. Porque probablemente de una respuesta, me atrevo a decirte que de una respuesta del día de mañana, cuando yo no esté, ustedes hagan lo que quieran. Mientras yo esté, se van a hacer las cosas como yo quiero. A mí, la verdad, del campo me van a sacar, como se dice, digamos, comúnmente, con las patas para adelante. Pero yo del campo no me voy. Bueno, perfecto. Federico, la respuesta ahí es, no va a cambiar. Lamentablemente no va a cambiar. Entonces ahí se juega un proceso interno muy, muy, pero muy difícil, que tiene que ver con tu futuro y con irte o quedarte esperando. Y ahí había una película muy antigua que se llama Esperando la carroza, de la época de los 80, ¿sí? Y digo, ¿te vas a quedar esperando la carroza?
que puede pasar como puede no pasar, o vas a hacer tu vida. Ahí yo soy de la idea de que tenés que hacer tu vida, tu proyecto, y entender que tu vida es tuya y que tenés que empezar a recorrer ese camino para no frustrarte. Porque quizás pasan muchos años y el campo queda y hasta te diría que la cuestión económica no es un problema. Pero vos mal invertiste, no por lo económico, los mejores años de tu vida. Cuando digo, todos los años de la vida de uno son lindos, pero digo, cuando vos estabas lleno de proyectos y querías hacer un montón de cambios, después ya no tenés ganas, decís, ¿para qué? Entonces, la mejor forma es interpelar al padre, en el sentido de no cuestionar, ni recriminar, ni criticar, sino tratar de que entienda de que tiene que empezar a soltar ese volante. Esto es como ir en un automóvil. Cuando vos vas en un automóvil, y esto a algunos de ustedes les ha pasado, ¿sí? Cuando vos sos chico, tu papá maneja y vos vas atrás. Ahora, cuando vos ya sos grande y te pudiste comprar un autito, o, no importa, tu papá te ayudó y te lo compró el auto, y vos tenés tu esposa y tus hijos, tu papá va atrás con tus hijos, y vos sos el que tenés el volante en la mano, en las dos manos manejando. Entonces, hay que saber pasar a otro estadio. Entonces, esto tiene que ver también con que quizás hay una necedad y digamos, su vida es el campo, su vida es la explotación y no tiene más nada, digamos, que lo llene. Es un problema, obviamente, claramente que es un problema, pero ese problema tendría que afectarte lo menos posible a vos. Ha pasado y hay miles de historias de hijos que se han ido y que después cuando el padre, digamos, o la madre no están más, se tienen que hacer cargo de todos los líos que dejó la explotación. Ha pasado y seguirá pasando, ¿sí? Pero uno no tiene que dejar de pasar las oportunidades, esas oportunidades que se presentan en la vida, para seguir avanzando respecto a los deseos que cada uno tenga. Así que mi recomendación en eso, Federico, es si no hay escucha es muy difícil construir. Y si no hay escucha y no se puede construir, hay que construir en otro lado. Ahora, la última pregunta que hacían, que tenía que ver con que es muy difícil separar la emocionalidad de la racionalidad, ¿sí? Era esa, ¿no, Julio? Julio, ¿estás por ahí? Sí, Darío, estoy acá, estoy muteado para no... Bueno, ¿Sí? la última pregunta era, ¿cómo hacemos? Aquí estamos, dame un segundito. ¿Cómo se trabaja en una empresa familiar sin mezclar los sentimientos de hermano, de hermana, de padre, madre, ¿sí? Y poder trabajar como un equipo. ¿Cómo podemos trabajar? ¿Cómo lo podemos lograr eso? ¿Sí? Esta pregunta la hace Víctor Rusas. Bien, Víctor, te respondo, Víctor. Bueno, primero que nada, o sea, esto refiere a la superposición de roles, ¿sí? Porque hay tres sistemas que conviven en la empresa familiar. Uno es el sistema familia, otro es el sistema empresa y otro es el sistema de la propiedad. ¿Qué quiere decir esto? En el sistema familia hay un padre, un hijo, una hija, etcétera, un nieto. El sistema de la empresa tiene que ver con quién es el número uno de la empresa, quién es el responsable, no sé, de la siembra, quién es el responsable de la cosecha, quién es el responsable de la maquinaria, digamos, cuáles son los roles. Es como que yo les diga, miren, Diego tiene un puesto, un cargo en el programa, ¿sí? Es un rol dentro de la estructura, ¿sí? Julio, en la fundación del banco, también tiene un cargo, ¿sí? Tiene un jefe también, ¿sí? Que es Gustavo. Gustavo tiene otro cargo y tiene otro rol. Entonces, digamos, si así quisiera, y voy a poner el ejemplo del banco, digamos, si así quisiera
porque se le ocurre o se le antoja, como se dice vulgarmente, a Julio no puede agarrar y decir, bueno, yo no le consulto a Gustavo, voy, hago, deshago, hablo con el presidente de la fundación, ¿sí? Me siento con el consejo directivo de la fundación y hago. No puede, porque hay roles, hay funciones asignadas. Entonces, ese es el sistema de la empresa, ¿sí? Y hay niveles de lo que se llama reporte. Y después está el eje de la propiedad o el sistema de la propiedad, que a veces puede pasar, y pasa muchísimo en la empresa familiar, donde el padre es dueño, también es dueño la madre, también es dueño un hijo, también es dueño el otro hijo, y la hija no es dueña. Pasa esto. ¿Por qué? Porque no le dieron su espacio, no le dieron participación. Entonces, todo esto lleva a la superposición de roles y es muy difícil, pero no imposible, entender que hay ámbitos para todas las cosas, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Vamos a suponer que, esto es un ejemplo típico de empresa familiar, que el domingo cuando estamos comiendo un rico asado en familia, ¿sí? Vamos a suponer que todos convivimos por este tema de la cuarentena, o sea, todos estamos en el mismo lugar, podemos comer un rico asado de domingo. Tenemos dos posibilidades: charlar del futuro de nuestras vidas o charlar de la empresa. Si charlamos de la empresa, estamos llevando temas de la empresa a la vida familiar. Es un error. Ahora, también puede pasar al revés, que el día lunes, cuando estamos en el campo, nos ponemos a hablar de los problemas de los nietos, de los sobrinos, de lo que pasó en el cumpleaños del domingo, ¿sí? Entonces, hay que tratar de separar. Ahora, cuando mi padre me dice, mira, tenés que subirte al tractor o subirte al caballo y recorrer el campo, lo tengo que hacer, porque me lo está diciendo mi jefe, no me lo está diciendo mi padre. Da la coincidencia de que es mi padre. Y no me tengo que enojar porque me lo está diciendo. Me lo está diciendo mi patrón. Es como que a Julio, mañana, o a Diego, le dice, mira, Diego, prepara este reporte, y Diego dice, no, yo el reporte no lo preparo, no tengo ganas de prepararlo. Lo vas a preparar, vas a pedir un tiempo para poder hacerlo y probablemente te lo den el tiempo. Entonces, es muy, muy importante separar, y es un trabajo permanente de la familia, y acá es importante entender una cosa. Se educa con el ejemplo, ¿sí? Y los padres son ejemplo. Entonces, si el padre el lunes le habla al hijo de cuestiones que pasaron el domingo, de tu mamá tal cosa, tu hermana tal otra, bueno, está él llevando lo familiar a lo empresarial. Entonces, no está predicando con el ejemplo, ¿sí? Entonces, es muy importante salir a cortar esas situaciones y decir, no, espera, este no es el ámbito para hablarlo. Si querés lo hablamos, pero lo hablamos en otro ámbito. ¿Por qué? Para poder lograr, y esto no hay que olvidarlo, que la explotación esa o esa empresa agroindustrial es la que le da de comer a toda la familia. O sea, en realidad, le tiene que ir bien a la explotación y también le tiene que ir bien a la familia. Porque si no se va a administrar pobreza, o si no se van a pelear también porque hay mucho dinero en juego. Entonces, es muy importante separar en ese aspecto respecto a la pregunta que hacía Víctor. ¿Se trabaja? Se trabaja. ¿Cómo se trabaja? Hay una herramienta clave que se llama protocolo familiar para eso. Es un instrumento que se utiliza para lograr que haya menos nivel de conflictividad en la empresa familiar. ¿Seguimos, Julio? ¿Se escucha? Sí, Darío, seguimos. Tenemos unos 10, 15 minutos para ir cerrando, ¿sí? Perfecto. Y dejar el espacio abierto para la próxima actividad. Perfecto. Que seguramente informaremos la fecha oportunamente. Bien, excelente. Bueno, entonces, como yendo para avanzar
Después, igual si hay alguna duda, esto va para todos, les pido por favor que las hagan ahí en el chat. Si no podemos llegar a contestar todas las preguntas hoy, las vamos a ir contestando. Nadie se va a quedar con una inquietud que no haya sido respondida, ¿sí? El segundo estadio es el ingreso de los hijos. Uno quiere que empiecen a trabajar los hijos, pero los hijos empiezan a tener voz y no tienen voto. O sea, empiezan a decir, papá, mamá, mira, yo la verdad que haría esto, yo la verdad que cambiaría este tractor, yo la verdad que a tal proveedor no le compraría más, le compraría tal otro, por tal y tal motivo. Entonces, los hijos empiezan, y esto todos los que sean padres me van a entender, padres o madres, los hijos empiezan a cuestionar, ¿sí? Los hijos siempre cuestionan. Ahora, hay una cuestión que es clave. Ya no empiezan a cuestionar desde el lugar de hijos, empiezan a cuestionar desde el lugar quizás de profesionales, porque se fueron a estudiar a Córdoba, a Rosario, a Buenos Aires, ¿sí? Volvieron y dicen, che, o estudiaron cerca, soy ingeniero agrónomo, déjame que opine. Soy tu hijo, pero soy ingeniero agrónomo, déjame que opine respecto de si este fertilizante es mejor o es peor que otro. Entonces, el ingreso de los hijos también es un momento realmente de crisis, y acá también hay que hacer mención a que los hijos, uno piensa que son todos iguales y son todos distintos. Y entre los hijos, o sea, mejor dicho, entre los hermanos, siempre hay alguna posibilidad de más celo o menos celo respecto de a mi hermano le diste, a mí no me diste, ¿sí? Entonces, ahí entramos con otro problema, que es cómo se llevan los hermanos y quién va a seguir al frente del negocio, ¿sí? Porque, como decía anteriormente en el ejemplo, los autos se manejan con un volante, no son con dos volantes, ¿sí? Entonces, uno de los dos hijos el día de mañana va a tener que manejar esa explotación agropecuaria, agroindustrial, ¿sí? Ahora, después viene otro momento de crisis, que es el ingreso de los nietos. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que en este caso eran todos Rubinstein, no eran todos García, o eran todos Pérez. Son todos Pérez, son todos García. Dícese que son la misma familia, pero no es la misma familia. No es la misma familia porque cada uno de sus padres le ha dado una educación y además han estado en círculos distintos, ¿sí? Entonces, llevan el mismo apellido, pero no es la misma familia, y las ambiciones, los deseos, las necesidades son otras. Y ahí empiezan un montón de cuestiones que tienen que ver con los famosos de eso no se habla. ¿Qué es el de eso no se habla? No se habla de las remuneraciones, no se habla de los permisos, no se habla del manejo del dinero. Bueno, de todo eso es de lo que se tiene que hablar. De todo lo que no se habla, se tiene que hablar. ¿Por qué? Por esa transparencia que es tan necesaria en la empresa familiar, ¿sí? Ese análisis de rentabilidad, gané, perdí, ¿cuánto gané o perdí? Gané 100, perdí 50, lo tenemos que compartir como lo comparte cualquier organización grande que tiene un estado de resultados para saber cómo sigue adelante, y además la información esa es vital para la toma de decisiones. El poder entre los familiares es otro tema, ¿no? Mira, la verdad que mi hermano no maneja bien el negocio, dice una de las hijas del dueño de la explotación. Bueno, ¿y qué hacemos con eso? Bueno, no, esta información no se la doy, no se la comparto. Bueno, todo eso es conflicto, ya te doy paso, Julio, para el futuro de la empresa. ¿Saben por qué? Porque esa familia extendida que decíamos al principio, los que no son familia, pero son el personal laico, ven todas esas situaciones, ven todo ese resquebrajamiento que hay en la familia y hablan de eso. Y todo eso en una pyme, y además más en una ciudad chica, en un pueblo, todo eso se sabe. ¿Viste que los Pérez se llevan mal?
¿Viste que los García se llevan mal? ¿Viste que no se hablan hace 5 meses? Todo eso le da un mayor nivel de inestabilidad a ese emprendimiento familiar para con los demás. ¿Quiénes son los demás? Los proveedores, los clientes, los socios. Cuando digo los socios, digo, son los asociados, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta esos 4 puntos. Te doy paso, Julio, 1 minuto y pasamos al liderazgo, a la crisis de, y seguimos adelante que ya vamos entrando ya casi en la etapa final. Julio, te escucho. Sí, para ir aprovechando estos últimos minutos que nos quedan, Darío, esta pregunta te la hago yo directamente, sí, como para también aportar algo a esta charla, ¿no? Ahora, hace poco hablaste sobre estos conflictos, esta situación que existe, pero ¿qué protocolos existen? ¿Cómo puede el hijo decirle al papá, papá, tenemos que hablar porque esto sí, seguramente ha pasado en diversas oportunidades, ¿no? Aplica ahí que un tercero intervenga. ¿Cómo se hace en ese espacio? ¿Viste? Porque está bien lo que dijiste, pero si yo soy el hijo y mi papá dice, tú no sabes nada de este negocio, o el que soy yo, ¿cómo le digo a mi papá que tenemos que hablar para que el negocio crezca? ¿Qué protocolo hacemos? Bueno, lo primero, y ahí importante, es poner una figura externa, un facilitador externo, que entienda de 3 puntos muy importantes. El primero es que entienda de vínculos entre las personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que lograr que se puedan comunicar mejor, no perfecto, que se puedan comunicar mejor. Segundo, que entienda de negocios, porque si no, no puede entender cuál es el desarrollo de ese negocio para que esa familia viva de ese negocio a largo plazo. Y en tercera instancia, tiene que conocer muy bien, digamos, cómo se protocoliza una empresa, porque el protocolo es como la constitución a los seres, a los ciudadanos de un país, ¿sí? O sea, en el protocolo familiar que surge de la voluntad de las partes, es muy importante nombrarlo, el protocolo no va a poder hacer frente a la voluntad contraria de una persona, miembro de la familia que tenga un poder significativo. En el protocolo se establecen derechos para las partes y obligaciones, ¿sí? Y es un acuerdo que surge de la voluntad de las partes, que es muy importante mantenerlo vivo. Es una letra viva, no es algo que se escribe y queda en el olvido. Pero reforzando esta idea es una persona externa que sepa de vínculos, o sea, que pueda manejar y mejorar la comunicación. En segunda instancia, que sepa de negocios. Y en tercera instancia, que pueda eso plasmarlo en un documento tan importante como es el protocolo familiar. Ahora bien, como para ir cerrando esta parte y abrir un pequeño espacio más de preguntas, por si hay alguna pregunta ahí dando vueltas, es la crisis de liderazgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente no se siente a gusto siempre con cómo la tratan y cómo lidera esa empresa, el dueño de la empresa. Entonces, es muy importante que el liderazgo sea fuerte. Cuando digo sea fuerte, no que sea autoritario. Que los empleados, los colegas, ¿sí? Los proveedores, los clientes, vean a esa empresa con un rumbo y un norte claro. O sea, que el que conduce sepa dónde quiere ir y sepa convencer a esas personas de que van a tener que tener la actitud y van a tener que conseguir las aptitudes para poder desempeñar bien su trabajo, para lograr esos objetivos que se han planteado como organización. Por eso el liderazgo tiene que estar bien marcado y no esas frases que uno está acostumbrado a escuchar. No, mira, la verdad que el hijo de Juan Carlos García y estuvo 30 años ahí esperando que el padre no esté más, y ahora, durante 30 años le preguntó al padre lo que tenía que hacer. Ahora seguramente nos va a preguntar a nosotros. Entonces, ¿qué podemos esperar de él? Bueno, ahí tenemos un ejemplo claro de una crisis de liderazgo, de una persona que estuvo esperando y siendo la sombra del dueño de la empresa
durante un periodo tan extenso como les mencionaba. Y después vaya a saber la crisis de qué, ¿sí? Pero, ¿por qué les digo esto? Porque siempre está en crisis. Si nosotros entendemos que siempre está en crisis, lo que hay que hacer es trabajar para sortear esa crisis, para sacar esa piedra del zapato. Cuando llego a mi casa, como decía, o me siento en el banco de plaza y me saco esa piedra del zapato para que no me moleste y me impida caminar. Porque se trata de caminar y desarrollar esa empresa familiar que ustedes tienen. Ahora bien, estrategias para el desarrollo de la empresa familiar, y ya estamos llegando casi al final y las voy a plantear. Voy a hacer una pequeña conclusión y ya vamos a pasar al espacio final de preguntas, Julio. Bueno, las estrategias para el desarrollo de la empresa familiar son 4. Sí, o sea, son 4 cosas que tengo que poder hacer. Lo primero que quiero hacer mención es que una cosa es crecer y otra cosa es desarrollarse. Y el ejemplo que siempre pongo es uno inherente a la vida, que es todas las personas crecemos, ¿sí? Vamos cumpliendo años, pero muchas no se desarrollan, ¿sí? ¿En qué no se desarrollan? No se desarrollan profesionalmente, no, digamos, no van adquiriendo nuevos conocimientos, ¿sí? Entonces, en la empresa pasa exactamente lo mismo. Una cosa es crecer y otra cosa es desarrollarse, ¿sí? Un ejemplo muy marcado es el desarrollo de lo que son en las ciudades donde ustedes están o en los pueblos, lo que puede ser una cafetería, que una cafetería en los años 80 era solamente para tomar café y hoy ustedes van a una cafetería y pueden tomar un café, almorzar, tomar un helado, o sea, es una situación donde hay una diversificación de servicios. Bueno, este desarrollo de la empresa familiar tiene que ver con desarrollar capacidades, desarrollar negocios, no quedarse con lo mismo y mirar que el campo de al lado, como les decía anteriormente, no está más porque, digamos, le fue mal y no tiene más ningún tipo de explotación y entonces yo voy a vender todo lo que coseché, ¿sí? Eso es crecer. Nosotros tenemos que apuntar al desarrollo sin duda. ¿Cómo nos desarrollamos? Primero diseñando procesos de gestión, ¿sí? ¿Qué es diseñar procesos de gestión? Todas las empresas tienen 4 cosas. Venden, compran, cobran y pagan. Una situación es el ciclo económico, que es la venta y la compra, y el ciclo financiero, que es la cobranza y los pagos. Y para todo eso, digamos, trabajan, diría, cotidianamente y al lado de ustedes los asesores técnicos, los técnicos asesores, mejor dicho, en tratar de generar procesos de gestión que le den mayor, ya te doy paso, Julio, que le den mayor metodología a lo que ustedes hacen día a día en el campo. Cuando yo tengo procesos de gestión diseñados y los sigo, puedo medir. Cuando puedo medir, puedo sacar conclusiones. Cuando puedo sacar conclusiones, esas personas que forman parte, digamos, del centro de las organizaciones, pueden decidir. Y cuando puedo decidir si avanzo, me quedo o retrocedo, o busco otro camino. Entonces, es muy, muy importante diseñar procesos de gestión. También para quitarle esa sensación en la empresa familiar de la impronta, de decir, no, cuando estaba mi hermano haciéndolo lo hacía de una forma y ahora lo hace de otra forma. Claro, él lo hace a su forma porque así le sirve. Bueno, no. En ese caso hay que buscar la mejor forma para la empresa para que se puedan tomar mejores decisiones. En segunda instancia está preguntar a la nueva generación cuáles son sus deseos personales y profesionales. Es muy importante esa pregunta. Probablemente la pregunta que hacían de cómo hago cuando mi padre no me da espacio, ese padre no va a estar abierto a preguntarle al hijo, bueno, ¿vos qué querés hacer? ¿Cuál es tu deseo personal? ¿Cuál es tu deseo profesional?
¿Vos querés estar en el campo o querés hacer otra cosa? ¿Querés estar en la Argentina? ¿Querés irte del país? ¿Querés irte a la ciudad? ¿Querés estar en el pueblo pero no estar vinculado al campo? ¿Querés correr en automovilismo? ¿Qué querés hacer? Esa pregunta hay que hacerla. Es la primera pregunta que hizo Patricio, que dijo que era muy importante. Si esa pregunta no surge de la conducción, realmente el desarrollo de la empresa va a estar seriamente comprometido. En tercer lugar, hay que pensar la importancia de la familia y el negocio. Y acá, nuevamente, no se puede disociar, ¿sí? Pero acá hay de todo. ¿Y qué es de todo? Hay empresarios que piensan primero en la familia y después en el negocio. Y acá siempre digo lo mismo, digo, las empresas no hacen beneficencia, o sea, no son clubes, no es mi hijo viene a trabajar de 10 a 10:30 porque está muy estresado y entra y sale cuando quiere. No es un club. La empresa no es un club, no puede ser entendida como un club, que entro y salgo cuando quiero, ¿sí? Entonces, en general, los empresarios que priorizan la familia por sobre el negocio, el emprendimiento no va a ir bien a futuro, se va a repartir migajas. Está el otro extremo, los empresarios que priorizan el negocio por sobre la familia. Bueno, en general, cuando priorizan el negocio por sobre la familia, son empresarios solitarios. La familia no le importa cómo le va el negocio, porque vive por y para el negocio y no le importa la familia queda en un plano o en una prioridad, digamos, relegada, con lo cual la familia lo empieza a hacer un lado. Tampoco es el camino. El camino, sin duda, difícil, es balancear, entender que uno tiene que lograr que el binomio de empresa y familia sea posible. Y es posible. Entendiendo que en el ámbito del negocio lo que, digamos, prima es la racionalidad, donde 2 más 2 es 4, y donde si yo invertí, vamos a decir un valor ficticio, 1.000 pesos en una campaña y tuve un factor climatológico que no me acompañó y pude vender mi cosecha por 200 pesos, perdí 800 pesos. No hay mucha vuelta que darle. La matemática es una ciencia exacta. Ahora, en el ámbito de la familia, lo importante es la emoción y entender, y ahí doy paso al último punto que es la clave, es la escucha al otro. ¿Qué es escuchar al otro? Es estar activamente pensando y procesando lo que el otro me está diciendo. En esta exposición que lleva 1 hora 45, algunos de ustedes me han oído y otros me han escuchado atentamente y han empezado a pensar, uy, esto que dice el expositor a mí me pasó, quiero resolverlo, y otros quizás ya se han muteado y además están sin la cámara y me han oído, han escuchado una conversación donde han oído sobre empresas familiares, sobre transparencia, sobre distintas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo, pero no han estado pensando activamente. Y es clave la escucha en el otro. Eso me da la retroalimentación para poder tomar decisiones. En este caso, fíjense cómo en el chiste de Tute dice, sos un inmaduro, no te escucho. Bueno, en esas empresas donde no hay escucha, en esas familias donde no hay escucha, es muy, pero muy difícil, me atrevería a decir, están prácticamente condenadas a no poder lograr ese desarrollo que hemos planteado y poder construir ese futuro que varios de ustedes anhelan y quieren lograr con sus empresas familiares. Así que bueno, como conclusión,
les quiero dejar una estrofa de una canción que a mí me gusta mucho y dar paso a las preguntas y mirar esa imagen que ustedes están viendo ahí, que hay un hombre que está en el mar y está con los brazos abiertos, ¿sí? Y ahí la conclusión, digamos, que quiero compartir hoy con ustedes, mejor dicho, es que caminante no hay camino, se hace camino al andar, sin duda eso lo dice la canción de Serrat. Y no hay un camino, no hay una receta única, ¿sí? Hay experiencias que deben ser compartidas, se hace definitivamente camino al andar. Ese protocolo del cual hablamos, cada familia arma su propio protocolo porque cada familia es particular. Hay padre, hay madre, hay hijos, hay hermanos de distintos padres o de distintas madres. Hay de todos los tipos y experiencias que hay que poder trabajarlas, indagar, hacer una mirada introspectiva y entender que así como van ahí a la bicicleta pedaleando, el último dice, yo no quería ir hacia otro lado, pero sin embargo está pedaleando y le pasa algo parecido al señor que está ahí en el mar, que está con los brazos abiertos, que tiene la inmensidad del horizonte, pero sin embargo tiene los pies mojados. Es esa piedra en el zapato que les hablaba anteriormente, que se la tienen que sacar, así como ese hombre tiene que salir del agua para poder seguir avanzando, porque si no, no lo va a poder hacer, pero tiene la inmensidad que le da la vista de sus ojos, de ese horizonte que puede empezar a construir. Así que les propongo para pasar ya Julio, a ver si hay alguna pregunta, a que piensen para la próxima reunión que les van a estar informando, cuáles son esas problemáticas, cuáles son esos problemas, esos conflictos que han tenido en sus explotaciones, tanto siendo hijos, tanto siendo hermanos, tanto siendo fundadores, para poder trabajarlas la próxima reunión, el próximo encuentro, y que también piensen cuántas veces han estado en inacción, cuántas veces han estado en una situación de acción plena o han solamente reaccionado, cuáles son esos temores que ustedes se han enfrentado, esos conflictos, y bueno, y empezar a trabajar más profundamente este interrogante que nos plantea si podemos construir o no podemos construir el futuro de la empresa familiar. Sin duda que se puede construir el futuro, pero la verdad es que depende de cada uno de ustedes y que tengan la capacidad para tener esa mirada introspectiva que muchas veces el técnico asesor los interpela y les pide que piensen en esas situaciones, y a veces hay otras situaciones que nos van tapando, que tienen que ver con el día a día, que no nos permiten poder ver el bosque y solamente vemos ese árbol que se nos pone frente a nosotros y no nos permite poder construir ese futuro que realmente está en nuestras manos. Así que les agradezco muchísimo la presencia, las preguntas. Estoy a disposición de ustedes por si hay alguna otra pregunta. Y bueno, Julio, te paso la posta para hacer el cierre. Sí, muchas gracias, Darío. Efectivamente estamos tratando una temática bastante compleja, bastante difícil, porque tiene que ver con el otro, con el ser humano, y somos complejos nosotros, ¿sí? No estamos hablando de un análisis financiero, un análisis de costo-beneficio, o la incorporación de una nueva tecnología, ¿sí? Estamos hablando en cómo modificar los comportamientos también, ¿no? Que es bastante compleja esta situación. Hay estadísticas que indican que en muchas empresas, donde el jefe, el jerarca, no hace esa transferencia a tiempo, o no comienza a pensar en la temática de cómo continuará después la empresa, bueno, muchas de estas organizaciones se acaban, cierran, ¿no? Es oportuno en este momento, con Cambio Rural y sus técnicos, cómo pueden aportar herramientas para que estas personas, estas organizaciones productivas,
que además son agroindustriales, que es más complejo todavía, puedan tomar en cuenta este tema de la empresa familiar, verse como una empresa, ¿sí? Aprovecho también para, bueno, decir, ser la voz de los que están escribiendo, agradecer, están agradeciendo, hay muchos que dicen que está muy bien. Anita nos hizo varias preguntas, por aquí nos dice que ojalá que en el próximo encuentro puedas dar un ejemplo de un protocolo, ¿sí? Para poder tantear eso y poder bajarlo a las empresas. Bueno, hay diversidad de preguntas, creo que la vamos a tomar en cuenta para luego armar la próxima presentación, que seguramente le estaremos informando para cuándo será. ¿Sí? Patricio, Lucas, Diego, de Cambio Rural, le agradecemos por la confianza que le han brindado a la Fundación del Banco Credicop. Si desean decir algo, bueno, está el micrófono abierto. Agradecemos a los participantes, muchísimas gracias. Les sugiero si pueden entrar también a la página de la Fundación Banco Credicop, ahí pueden ver el listado de las charlas, hay charlas que están interesantes para las empresas, para la agroindustria, para los emprendimientos rurales, ¿sí? Que te puede ayudar a pensar un poco más sobre tu estructura y sobre tu negocio. Bueno, muchas gracias a todos los participantes, le dejo la palabra a los compañeros de Cambio Rural para el cierre final. Darío, a ti muchas gracias por la disertación y nos veremos pronto en el próximo encuentro. Bueno, gracias Julio, gracias Darío. Nada, simplemente agradecerles, invitarlos al próximo encuentro, que será de acá a 15 días con fecha a confirmar. Y bueno, las preguntas que no fueron contestadas las vamos a recopilar y tratar de ir respondiendo por correo o en la próxima. Así que de nuestro lado, muchas gracias por la participación y gracias a la Fundación. Muchas gracias. Muchas gracias a la Fundación, muchas gracias a todos por la participación. Patricio, gracias, Patricio. Que sigan bien. Gracias, Patricio. Bueno, y gracias a los participantes, efectivamente, por aún estar acá. Saludos. Nos seguiremos viendo. Hasta luego. Chao, Darío. Un abrazo para todos. Nos vemos prontito. Chao. Chao, 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 chao. Chao.